Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Por favor, respóndanme. Sí, sí, se le escucha. Ah, ya, muy bien. No le pasa. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ya, muy bien, chicos. Ahorita déjenme un minuto para poder poner los archivos y terminar y tener el host.
Muy bien, chicos. Vamos a continuar. En la clase pasada habíamos visto... Uy, no me deja. Sorry. Muy bien, chicos, sorry, no me permitía mover, así que tuve que volverlo a cerrar y abrir. Muy bien, vamos a continuar. No se olviden hacerme acordar por pasar asistencia, que se me está pasando, ya emocionada, se me está pasando, y al final les pongo que todos han venido. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, la clase pasada, lo que nosotros habíamos visto era los métodos de demostración. Entre los métodos de demostración que estamos viendo en esta parte son los métodos directos y métodos indirectos, ¿no? El método directo es simplemente a partir de las hipótesis y conceptos previos o propiedades que ya se conocen, poder probar una conclusión, ¿no? Enlazando las hipótesis de manera adecuada y utilizándolos convenientemente. Luego, dentro del método indirecto estaba la contrapositiva, cuando nosotros teníamos que probar algún argumento, algún teorema, lema, teorema, propiedad, en la cual tenemos la forma P, entonces Q, la forma condicional. Esta puede ser probada, probando su equivalente, que vendría a ser la negación de Q, entonces la negación de P. Y esa forma equivalente probarla mediante una prueba directa. Muy bien. Entonces, esa es una de las formas indirectas de probarla. La otra forma es la reducción por el absurdo o por contradicción, en donde nosotros asumimos que la conclusión es la negación de la conclusión se va a cumplir y es parte de la hipótesis, de las hipótesis que se tienen. Luego con ellas nosotros llegar a una contradicción. Quizás con una de las hipótesis o con algo que ya nosotros sepamos que es verdadero, ¿no? Entonces, al llegar a esa contradicción, nosotros podemos concluir que lo que se supuso, era la negación de la conclusión, es falsa. Por lo tanto, se prueba la conclusión. Muy bien. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Pues estaban entre los métodos directos e indirectos, pero no era el único método, ¿no? Había otro método en el cual nosotros ya tenemos un poquito de conocimiento, que es el método de inducción matemática. Como les había mencionado anteriormente, el método de inducción matemática, lo que nos va a probar o lo que nosotros vamos a poder hacer con este método es probar propiedades que se cumplen para todos los naturales o a partir de un natural en adelante. ¿No? Entonces, dentro de este método está el principio, el teorema de inducción matemática en los naturales. Hay dos, que al final son lo mismo, simplemente que en una tienes un conjunto que está contenido en los naturales y se cumple que para todo n que pertenece a x implica que n más 1 pertenece a x, tomando los n en n, entonces el conjunto necesariamente es todo n, todos los naturales. En el caso de la inducción débil, si x está contenido en n, tal que 1 pertenece a x, entonces la diferencia es que en la anterior
no parte del primer elemento, sino se asume que ya el n es un elemento que está en X. Esta sería mi hipótesis. Mi hipótesis, como se dice, hipótesis inductiva, y con ella poder probar que para el siguiente, para el sucesor, para n más 1, también se cumple. En cambio, en la otra inducción fuerte, simplemente parte del primer elemento en n, que debe estar en el conjunto X, que es en este caso 1, y luego que se prueba lo anterior, ¿no? N, que si asumo que n está en el conjunto, esta es mi hipótesis inductiva, pruebo que el sucesor está también en el conjunto. Entonces, los dos son equivalentes, pero en el sentido de que en el primero no se analiza para el primer elemento. ¿Ok? Entonces, esta técnica es justamente la que me permite a mí probar propiedades para todos los naturales, y la variante es que se puede probar a partir de un término en S, en adelante. El principio de inducción matemática es utilizado justamente para probar la veracidad de proposiciones que dependen de n. ¿Ok? En este caso, la proposición es de n, donde n es un número natural. Esta puede ser mayor que igual que un valor inicial. Esto es justamente, si sucede ello, el método es definir el conjunto, probar que ese conjunto, probar que en ese conjunto el primer elemento, el n sub 0, está en ese conjunto, y luego, si asumo que n está ahí, el siguiente también está en ese conjunto, ¿no? Esa es la hipótesis inductiva, y me prueba que el sucesor está en ese conjunto. Si eso ocurre, este conjunto X ya no serán los naturales, sino será todos aquellos naturales que sean mayor o igual que n sub 0, ¿no? Entonces, esta es una variante en las cuales les he dicho que terminando toda esta parte de demostraciones, voy a complementarlo con algunas otras variantes de los principios de inducción, ¿no? Como para complementar, y ejemplos, ¿no? Y también les he mencionado que vamos a ver en dos momentos dentro de este curso en la inducción matemática. El primer momento es este, en el cual estamos viendo las técnicas de demostración o los métodos de demostración. Y en el otro momento es cuando nosotros estamos viendo los conjuntos bien ordenados, en donde en conjuntos bien ordenados también hay una inducción en conjuntos bien ordenados. Pero como les comenté, todos los ejemplos están sobre los naturales, ¿no? Entonces es como que volver a este tema. Pero lo que va a cambiar es el nivel de los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la inducción en esta parte y la inducción que vamos a ver al final? En la inducción que vamos a ver al final, ya los problemas son un poco más complejos, nada más. No son tan sencillos como en esta primera etapa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en otras palabras, lo que hemos escrito anteriormente, el principio de inducción matemática, nos dice que si se verifica la proposición para n igual a 0, es decir, que la proposición en n0 es verdadera, si nosotros asumimos que para un k es verdadera, que es nuestra hipótesis de inducción, entonces a partir de él nosotros podemos probar que la proposición en k más 1 también es verdadera. Entonces, usando esa hipótesis previa y probamos que la proposición en k más 1, es decir, en su sucesor, es verdadera, entonces se puede decir que esa proposición va a ser verdadera a partir de todos los naturales mayores o iguales que n sub 0. Estamos considerando el caso de que se parte a partir de un número n0. Muy bien, entonces con ello, esto se puede escribir de manera simbólica, considerando que se cumple para n0 y que a partir de los k mayores que n0 se cumple que pk implica pk más 1, y por ende se va a implicar que se cumple para todos los n mayores que n0. O sea, de manera simbólica podemos verlo así. Entonces, este principio de inducción matemática, tenemos la fuerte y la débil, que en las dos es probar que ese conjunto es todos los naturales. A ese conjunto es llamado también conjunto inductivo, ¿no? Ese conjunto inductivo es el conjunto que a mí me permite probar que la propiedad, la afirmación o lo que queremos justificar se va a cumplir para todos los naturales. Como les dije, no solo se puede probar para todo n, también se puede probar para un n en adelante, un n0 en adelante.
Entonces, simplemente radica la diferencia en que se prueba para el n0 y luego lo demás es similar. ¿No? Acá está el proceso. Y de forma simbólica y vamos a ver, uy, se salió muy grande acá, bueno, no importa. Vamos a ver este primer ejemplo. El primer ejemplo es sencillo. ¿Por qué? Porque es una propiedad podríamos decirle, de teoría de números, de que si 3 a la 2n menos 1 es un múltiplo de 8, eso se pueda cumplir para todo número natural. Entonces, de manera simbólica yo puedo escribirlo. A es equivalente a escribir a que para todo n que pertenece a los naturales, 3 a la 2n menos 1 es múltiplo de 8. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, para este curso y inicialmente por esta primera parte, vamos a definir nuestro conjunto inductivo. Ya para la segunda parte, ya podemos prescindir de conjunto inductivo y probar simplemente las propiedades para el primer elemento y luego para un n y luego para su sucesor. Y decir que ese conjunto es todos los naturales a partir de ese primer elemento. Y prescindir del conjunto inductivo. Por este inicio que recién nosotros estamos empezando, vamos a usar el conjunto inductivo. Ya después vamos a prescindir de ello. Y ustedes se van a dar cuenta en la literatura, cuando revisan problemas de inducción matemática, no definen el conjunto inductivo, no lo utilizan, ¿no? Pero nosotros, como recién estamos entendiendo, viendo cómo se usa el principio de inducción matemática, y eso depende del conjunto X que está contenido en los naturales y cumple todas estas propiedades, para poder decir que X es N, entonces lo vamos a definir por un primer momento. Después de ello ya vamos a poder prescindirlo. Ya no lo vamos a mencionar y simplemente vamos a ver que se cumpla la propiedad para el primer elemento, luego para N y probar para el sucesor. Muy bien, quiero que queden claros. Por este primer inicio, vamos a usar el conjunto inductivo. Entonces, ¿quién es el conjunto inductivo? Es un conjunto contenido en los naturales, formado por números que pertenecen a los naturales, pero tales que verifican la propiedad. Justamente la propiedad que yo quiero probar. ¿Está bien? Entonces, yo quiero probar esta propiedad. Por lo tanto, es en la que nosotros vamos a utilizarla como parte de nuestro conjunto inductivo. Hay que escribirla ahí. A veces es un texto muy grande, no importa, pero la cosa es que define la propiedad. O es una fórmula. O algo más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso, como yo quiero probar que se cumple para todos los naturales, yo puedo usar la inducción débil o la inducción fuerte. Voy a usar la débil probando el primer elemento y luego, a partir de la hipótesis inductiva, para n, probarlo para el sucesor, para el siguiente, ¿no? Entonces, probemos que el primer elemento pertenece al conjunto X. ¿Cómo probamos? Tenemos que probar que si yo hago esta expresión cuando n es 1, que vendría a ser esto, eso cumple que es múltiplo de 8. Entonces 3 a la 2 por 1 menos 1, esto operando es 9, menos 1 es 8, y 8 es múltiplo de 8. Entonces está cumpliendo que este numerito, cuando yo reemplazo 1, es múltiplo de 8. Por lo tanto, me concluye que en realidad sí está en X. ¿Se ve? Muy bien. Entonces, con ello ya verifico que él cumple. Pero ojo, estoy reemplazando acá mi n. Estoy viendo para el n igual a 1. Ahora, mi hipótesis inductiva. ¿Qué dice mi hipótesis inductiva? Mi hipótesis inductiva me dice que ahora si yo considero n que pertenece a los a X, o sea, que se cumple para X, a eso se le llama hipótesis inductiva. ¿Qué quiere decir que n pertenece a X? Que se cumple esto. 3 a la 2n menos 1 es múltiplo de 8. ¿No? Entonces, esto voy a usar yo para probarlo, para probar que el sucesor, el n más 1, está en el conjunto X. ¿Qué puedo rescatar de esta información? 3 a la 2n menos 1 es múltiplo de 8.
entonces yo tendría que 3 a la 2n es múltiplo de 8 más 1. Ya tengo esta información que me da esto, esta hipótesis inductiva. La voy a dejar en stand-by para usarlo luego. Entonces, ahora, ¿qué me falta probar? Me falta probar que n más 1 pertenece a x. Entonces, vamos a ver cómo es la expresión que yo tengo que analizar cuando ahora yo reemplazo n más 1. Si yo reemplazo n más 1, la expresión que yo tengo que analizar sería 3 a la 2 n más 1 menos 1. Bueno, uso lo que ya conozco, mis conceptos previos, los conocimientos previos, que son propiedades de álgebra, y esto sería 3 a la 2n por 2 menos 1. Uy, acá se me... Ay. Acá me salió, se me desfasó. ¿Ya? La hora de compilar no me doy cuenta que hay un error ahí. Muy bien, entonces acá sería 3 a la 2n por 3 al cuadrado menos 1. ¿Está bien? Pero yo tengo de mi hipótesis inductiva me dice que 3 a la 2n es ¿cuánto? Es múltiplo de 8 más 1. Ah, y acá tengo múltiplo de 8 más 1. Por 3 al cuadrado, por 9. ¿No? Vamos a borrar acá. Vamos a ver. Creo que mejor lo borro y vuelvo a escribir. Ya, vamos a... Laxus de látex. Reemplazo. Mi hipótesis inductiva me dice que 3 a la 2n es múltiplo de 8. Entonces tendría múltiplo de 8 más 1 por 9 menos 1. Bueno, si yo multiplico, esto sería múltiplo de 8 más 8, ¿no? Porque 9 por 1 es 9, menos 1 es 8. Y esto es múltiplo de 8. Que acabo de probar de que si ahora yo uso n más 1 en mi expresión o en la propiedad del conjunto inductivo, estoy probando que es múltiplo de 8. Lo que me va a implicar que n más 1 está en el conjunto X. Y por el principio de inducción matemática, si yo he probado ello, me implica que el conjunto X que yo he definido, mi conjunto inductivo, tiene que ser todo n. Al ser ello así, estaría diciéndome, en otras palabras, que la propiedad se cumple para todo n que pertenece a las naturales. ¿Y cuál es la propiedad? Que 3 a la 2n más 1 es múltiplo de 8. ¿Se ve? Y con ello ya estaría probado. Muy bien. Muy bien. Entonces ese es un primer ejemplo. Es un ejemplo sencillo. Solo hay que seguir la secuencia de cómo nosotros vamos a justificarlo y hay que saber usar nuestra hipótesis inductiva. Aquí nosotros hemos usado la hipótesis inductiva. Si nosotros en nuestro proceso de probar que n más 1 está en el conjunto inductivo, no usamos la hipótesis inductiva, entonces estamos cometiendo un error. Tenemos que usar nuestra hipótesis inductiva para poder llegar a la consecuencia de que el sucesor, es decir, n más 1, está en el conjunto. ¿Se ve? Muy bien. Acá hay otro ejemplo. Pruebe que para todo número natural se cumple. ¿Qué se cumple? Se cumple que n cubo menos n no es divisible por 3. Ya está. Entonces, ¿para quiénes se va a cumplir? Para todo n que pertenece a los naturales. Cuando se cumple para todo n que pertenece a los naturales, yo voy a probarlo por inducción matemática. ¿Qué voy a hacer? Definir mi conjunto inductivo. Mi conjunto inductivo está formado por los naturales tal que cumplen la propiedad. ¿Y cuál es la propiedad? La propiedad es que n cubo menos n más 1 no es divisible por 3. No es divisible por 3. Muy bien. Entonces, luego de definir nuestro conjunto inductivo, nosotros vemos
el primer elemento, si pertenece o no al conjunto inductivo. Vamos a justificar lo que sí pertenece. ¿Qué hacemos? Reemplazamos en lo que queremos probar a Sn igual a 1. Sería 1 cubo menos 1 más 1. Ya está. Operando, eso es 1. Y este 1 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, me implica que en realidad sí se cumple que 1 no pertenece al conjunto X. Perdón, pertenece al conjunto X porque cumple la propiedad. ¿Se ve? Ya está. Probé para el primer elemento. Ahora debo probarlo para el sucesor, pero partiendo de que se cumple para el n, ¿no? Entonces, tengo que n pertenece al conjunto X. Esta es mi hipótesis inductiva. N pertenece a X. Esto es como si fuera mi nueva hipótesis para probar que el sucesor está en el conjunto X. Por lo tanto, cumple la condición del conjunto X. Entonces me está diciendo que él no es divisible. Me faltó el 3, se me ha ido abajo. Por 3. Por 3. Entonces no es divisible por 3. Esta sería mi hipótesis para probar que ahora el n más 1 está en ese conjunto. Entonces yo quiero probar que n más 1 está en X. Pero para ello yo voy a probar que este número A no es divisible por 3. ¿Y quién es A? Es n más 1 al cubo menos n. En realidad lo que estoy haciendo es reemplazar en la fórmula para n más 1. Afirmo que justamente ese número no va a ser múltiplo de 3. Entonces, ¿cómo pruebo que ese número no es múltiplo de 3? Bueno, voy a probarlo por la técnica de demostración de reducción al absurdo. Suponiendo que todo ese número es múltiplo de 3. Y voy a llegar a una contradicción. Entonces, n menos n más 1 lo puedo escribir en función de ese a. Sería a menos 3 por n cuadrado más n. Como yo he supuesto de que a es múltiplo de 3, entonces lo utilizo a múltiplo de 3 y este menos 3n más 1 es un múltiplo de 3, bueno, acá sería menos un múltiplo de 3, se tiene que es un múltiplo de 3. Entonces estaría probando que n cubo menos n más 1 es múltiplo de 3. Pero ¿quién es n cubo menos n más 1? Justamente es la expresión que nosotros tenemos acá de la hipótesis inductiva. ¿Y cuál es? Voy a llegar a una contradicción. ¿Con quién? Con la hipótesis inductiva, ¿no? ¿Por qué me dice que ese número no es múltiplo de 3? ¿No? No es múltiplo de 3. ¿No? Una contradicción con la hipótesis inductiva. Por lo tanto, lo que supuse, ¿qué supuse por reducción al absurdo? Supuse que A era múltiplo de 3. Entonces, A tiene que ser distinto del múltiplo de 3. No es múltiplo de 3, en otras palabras, lo que implicaría que n más 1 debe estar en ese conjunto. Porque este es justamente, este A es la expresión cuando yo reemplazo n más 1. ¿Se ve? Muy bien. Ya. Hipótesis inductiva. Voy a quitar algunas marcas para que no se mareen. Muy bien. Muy bien. Entonces, con ello, nosotros ya tenemos que n más 1 pertenece, 1 está, y ahora n más 1, por lo tanto, se cumple para todo, que cumple que todo x es el conjunto de los naturales. De ahí estaríamos diciendo que se cumpliría para todo n que pertenece a los naturales, n cubo menos n más 1, no es divisible, vamos a escribir en texto, divisible. Ay, no me salió mi B.
por 3. ¿Ok? Entonces me concluye lo que está aquí. Entonces se dan cuenta que es un proceso prácticamente mecánico y secuencial en el cual nosotros podemos resolver. Acá me salió M. Voy a escribirlo bonito. Es N cubo menos N más 1. Mi N me sale medio raro. Muy bien. Otro ejemplo. Miren que la inducción no solo me permite probar propiedades que se cumplen para todos los naturales, sino también me permite probar fórmulas, ¿no? Fórmulas, desigualdades, y lo vamos a ver en los próximos ejemplos. Muy bien. Por ejemplo, yo tengo aquí este número, esta expresión en función de K, H sub K, que vendría a ser la suma de 1 más 1/2 más 1/3 más así sucesivamente hasta 1 entre K. Para los K mayores iguales que 1. Esos números H1, H2, Hn que estamos formando, HK, son llamados números armónicos. ¿Está bien? Son los números armónicos. Estos números armónicos me cumplen, me satisfacen lo siguiente, que en los números armónicos de h de 2 a la n es mayor o igual que 1 más n medios, para cualquier n mayor o igual que 0. Ahora ustedes dirán, profesora, pero acá tengo que es para n mayor o igual que 0. ¿Qué hago en este caso? ¿Puedo aplicar la inducción? Sí, pero tengo dos alternativas. La primera alternativa es reformular la fórmula tal que ahora ya no sea a partir del n0, sino a partir del n igual a 1, ¿no? Y la fórmula reescrita, probarla para todos los naturales. La otra alternativa es, obviamente, separar y probar para los números que no están dentro de los naturales, primero, y luego probar por inducción para todos los naturales. Entonces, si n es mayor o igual que 0, entonces tenemos dos casos. N es 0 o n es mayor que 0, ¿no? Bueno, si n es 0, simplemente nosotros tenemos H2 a la 0, se reemplaza en la fórmula. Esto sería H1. Por la forma como está definida sería 1. Y 1 siempre es mayor o igual que 1. Y 1 lo puedo escribir como 1 más 0. Pero este 0 lo puedo escribir como 1 más 0 entre 2. Si ustedes se dan cuenta, lo que he hecho es reescribirlo en la forma de la desigualdad que quiero probarlo, pero para n0. Y se cumple. Entonces se está cumpliendo para n igual a 0. Ya está. Ahora veamos para los n mayores que 0. Pero para los n mayores que 0 es probar inducción para todos los naturales, ¿no? O sea, para los n mayores que 0, nosotros vamos a probar esto. Pero ahora n en n. Entonces, vemos que ahora aquí sí podemos usar la inducción matemática. Entonces, si usamos la inducción matemática, definimos nuestro conjunto inductivo. Conjunto inductivo son todos los n tal que cumplen que h a la 2n es mayor o igual que 1 más n medios. Ahora veamos si se cumple que 1 pertenece a ese conjunto. Si nosotros, para probar ello, reemplazamos en la expresión para n igual a 1. Esto sería h2, pero h2 es 1 más 1 medio, que es mayor o igual que 1 más 1 medio. Entonces está cumpliendo ahora cuando yo reemplazo n igual a 1, ¿no? Si se dan cuenta, si ahora n es 1, se cumple para cuando yo reemplazo n igual a 1. Entonces el elemento 1 está en el conjunto inductivo. ¿Se ve? Y ya está. Ahora voy a probar que a partir del hecho de que n pertenece a ese conjunto, se cumple para el sucesor.
Entonces, mi hipótesis inductiva es que n está en ese conjunto. Si n está en ese conjunto, significa que se cumple la propiedad, que sería h a la 2n mayor o igual que 1 más n medios. ¿Se ve? Muy bien. Entonces, lo que vamos a proceder es ahora probar que el sucesor está en ese conjunto. Pero, ¿qué implica? Que implica que ahora yo reemplace en la fórmula n más 1. Entonces, vamos a ver a qué es igual esa expresión y si puedo lograr, aplicando la hipótesis inductiva, probar lo que queremos, ¿no? Entonces, si yo reemplazo ahora en la fórmula, perdón, el n más 1, tendría h a la 2n más 1. Que vendría a ser la suma de 1 más 1 medio más 1 tercio hasta 1 a la 2n, pero todavía tengo que hacer hasta 2n más 1. Entonces acá tendríamos 2n más 1, 2n más 2, 2n más 3, hasta la 2 a la n más 1. Entonces lo estoy escribiendo la sumatoria de todos los términos hasta el 2n más 1. Pero dándome cuenta de que hasta el 1, del 1 hasta 1 entre 2 a la n, toda esta sumatoria que está aquí es igual a lo que nos da la hipótesis inductiva. Es decir, ahí voy a utilizar la hipótesis inductiva. Y por la hipótesis inductiva me dice que esto es mayor o igual. Dime. Dime. ¿Por qué puso 1 ahí al principio? La sumatoria va desde el 1. ¿Desde dónde va el 1? La sumatoria. HK es 1 más 1 medio más 1 tercio hasta 1 entre K. Entonces, cuando yo hago 1 entre 2 a la n más 1, voy a hacer 1 más 1 medio más 1 tercio, así hasta 1 hasta la 2n más 1. ¿Se ve? ¿Ya? Porque ese es justamente, este está acá. Pero cuando yo llego a 1 hasta 2n más 1, voy a pasar por él también, ¿no? Y va a seguir el siguiente hasta que llego a ese término. ¿Se ve? Entonces, lo que estoy haciendo es reemplazando la fórmula, ¿no? Reemplazando a quién es igual este h hasta la 2n más 1, ¿no? Pero lo que notan es que estoy haciéndolo para el caso en que esto es la potencia, ¿no? Hasta la n más 1 va a llegar hasta este número. Ya está. Entonces, reconozco que justamente, voy a ponerlo acá abajo mejor. Quiero que me borre esta raya, ya está. Y ya. Reconozco que todas estas sumas, si yo las asocio, por hipótesis inductiva, ¿a quién es? Va a ser mayor o igual que 1 más n medios. Y eso es lo que yo tengo acá. 1 más n medios. Mayor o igual que él. Y notar de que de ahí me va a quedar todo lo demás, ¿no? 1 entre 2n más 1, toda esta suma que está acá. Pero toda esta suma que está aquí, notemos que es, ¿cuántos términos tiene? Bueno, hay en realidad 2 a la n términos, ¿no? Porque todo el total de toda esta sumatoria tiene 2 a la n más 1 términos. Hemos asociado estas que están acá, que son 2 a la n términos. A restarlas tendríamos 2 a la n términos. Entonces, hay 2 a la n términos. Y está en el denominador 2 a la n más 1, 1 entre 2 a la n más 1, 1 entre 2 a la n más 2, 1 entre 2 a la n más 3, y así hasta 1 entre 2 a la n. ¿Se dan cuenta? Acá abajo está 1 entre 2 a la n, 1 entre 2 a la n más 1, bueno, más 1, más 1. Al revés. Me puse el más abajo. 1 entre 2 a la n más 1, 1 entre 2 a la n más 2, y luego el que sigue es 1 entre 2 a la n más 3, y así. La siguiente suma sería 1 entre 2 a la n más 2 a la n, pero esto es 2 a la n más 1.
Dense cuenta que estoy sumando 2 a la n más 1, luego 2 a la n más 2 en el denominador, 2 a la n más 3, hasta 2 a la n de las 2n. Este justamente voy a llamarlo i, porque yo quiero saber cómo se comportan estos denominadores. 2 a la n más i, donde i puede tomar valores de 1 hasta 2 a la n, esto es menor o igual que 2 a la n más 2 a la n. En otras palabras, es menor o igual que 2 a la n más 1 para cualquier i que yo tome. Lo mando a dividir y tendría que 1 más 2 a la n más i es mayor o igual que 1, que 1 entre 2 a la n más 1 para todo i que está entre 1 y 2n. ¿Se ve? Entonces, esto me va a permitir acotar esto, ¿no? Por esto es cada uno de ellos es menor o igual que 1 entre 2 a la n más 1. Él también, hasta él. Menor o igual que 1 entre 2n más 1. ¿Cuántos hay de estos elementos? ¿Cuántos hay? Hay 2 a la n. Por lo tanto, yo voy a poder, me voy a poner acá. Ya está, hay n elementos. Entonces, cuando yo multiplique, perdón, 2 a la n términos, sería 2, sería mayor o igual. Ahí en realidad he puesto menor o igual. Tiene que ser mayor o igual. Sería mayor o igual. Se borró. Borrado. Mayor o igual que 1 entre 2 a la n más 1. Mayor o igual que 1 entre 2 a la n más 1. Todos los términos son, y son 2 a la n términos. Entonces, cuando yo haga el mayor o igual de todos, sería mayor o igual que 2 a la n de 1 entre 2 a la n más 1. Operando, más en la hipótesis inductiva, que es esto que está acá, operando, se tiene que es mayor o igual que 1 más n medios más 1 medio. Esto sería mayor o igual que 1 más n medios, que vendría a ser, en realidad, la fórmula que yo quiero probar, pero cuando yo reemplazo n por n más 1. ¿Si se dan cuenta? Es decir, aquí está mi n más 1. ¿Ve? Entonces me va a implicar que n más 1 pertenece al conjunto inductivo. Si n más 1 pertenece al conjunto inductivo, entonces ya puedo concluir que el conjunto inductivo es todos los naturales y la propiedad se cumple para todo n, ¿no? Se cumple esa desigualdad, ¿no? Entonces yo puedo poner adicionalmente acá que para todo n pertenece a los naturales. El h a la 2n es mayor o igual que 1 más n medios. ¿Sí? Se probó lo que quería hacer. Muy bien. Ahora, ¿Y el 0? dime. ¿El 0? El 0 ya está, pues. Bueno, acá ya sería para todos naturales. Y luego con el anterior ítem, que está acá, n0, entonces yo ya puedo decir que se cumple. Entonces, usando las dos cosas, tendríamos que se cumple h a la 2n es mayor o igual que 1 más n cuadrado, bueno, n medios, para todo n mayor o igual que 0. Ya está, ¿no? O sea, esto que está acá me está dando consecuencia a esto. Y luego, usando el primer caso, que también se cumple para 0, yo ya puedo decir lo que se cumple para todos los n mayores o iguales que 0. ¿Se ve? Muy bien. Esta es otra propiedad de inducción matemática, en donde se aplica la inducción matemática. Para probar una fórmula que se ha obtenido por una recurrencia. ¿Se ve? Entonces tengo una fórmula que se obtiene por la recurrencia dada de la siguiente manera. Primer elemento de la asociación es 5, el segundo elemento de la asociación es 12, y que a partir del 3 para adelante tiene esta fórmula. Ya está. Entonces, si yo comienzo a usar esa recurrencia, me doy cuenta que a medida que voy reemplazando, voy a poder generar una expresión para los términos de la sucesión, que sería
xn igual a 3n menos 1, todo por 6 menos n. Pero esto se cumple para los n mayores o iguales que 3. Entonces me dicen que yo puedo haber encontrado, deducido de mis reemplazos la fórmula, pero ahora tengo que probarla. Entonces ahora me pide probar, justamente que a partir de eso yo deducí, esa expresión. Entonces lo que vamos a hacer ahora es probarlo. Entonces, ¿cómo probamos? Por inducción matemática, ya que son para los naturales mayores o iguales que 3, donde se cumple esa expresión. Entonces, definimos nuestro conjunto inductivo. Nuestro conjunto inductivo está dado por todos los naturales, tal que se cumple la fórmula. ¿Ya está? Tenemos la fórmula ahí. Y ahora lo que vamos a ver es que el primer elemento está en ese conjunto. ¿Cómo vemos ello? Como les dije, el primer elemento está en ese conjunto, lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar para el término de el n igual a 3. ¿No? N. X3. Y ver si va a cumplir la expresión que satisface esa fórmula. Entonces reemplazamos X3. Pero X3, perdón. X3, ¿de dónde se obtiene? Bueno, de la recurrencia, ¿no? La recurrencia me dice que xn es 6xn menos 1 menos 9x menos 9xn menos 2. Entonces, si n es 3, sería x3 sería 6x2 menos 9x1, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos reemplazado acá. Usando la recurrencia, esto sería 6x2 menos 9x1. Y tenemos cuánto vale x2 y x1. Entonces nos va a dar 27. Ahora, tengo 27. Este 27 tengo que escribirlo según la forma de la expresión que tiene esta fórmula, ¿no? Esto. Entonces, 27 lo puedo escribir como 3 al cuadrado por 3. Pero este 3 al cuadrado lo puedo escribir como 3 a la 3 menos 1. Y este el 3 lo puedo escribir como 6 menos 3. Entonces, si se dan cuenta, acabo de expresarlo en función de ese n, ¿no? 3 a la n menos 1, todo por 6 menos n, donde n es 3. Esto me va a implicar que 3 está en este conjunto X. Y esto es lo que yo quiero. Y ya está. ¿Se ve? Muy bien. Porque satisface la fórmula. Miren, esta es la fórmula y la acabo de verificar. Ahora, debo probar que a partir de la hipótesis inductiva, que es que n pertenece a X, yo debo probar que se cumple para el sucesor, es decir, para n más 1. Entonces, como X pertenece al conjunto inductivo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si X pertenece al conjunto inductivo, significa que Xn es igual a 3 a la n menos 1, 6 menos n. Es decir, satisface la fórmula. Muy bien. Si satisface la fórmula, un ratito, ya. Ya está. Sorry, chicos, sino que de ahí tengo que acordarme que no debo olvidarme pasar asistencia. De ahí paso la asistencia después de este ejemplo. Entonces, esta sería consecuencia de la hipótesis inductiva. Ahora nosotros tenemos que ver que n más 1 está dentro de este conjunto X, o sea, pertenece a X, n más 1. Entonces nosotros analizamos la expresión o la fórmula cuando está con n más 1, o sea, xn más 1. Entonces, xn más 1, no puedo usar la fórmula de mi conjunto inductivo, tengo que ver qué es lo que tengo. Tengo mi regla de recurrencia. Por lo tanto, reemplazo mi regla de recurrencia. Mi regla de recurrencia me dice que se cumple que es igual a 6xn menos 9xn menos 1. ¿Se ve? Pero por la hipótesis inductiva yo tengo que tanto n y n menos 1, si se cumple para n, se va a cumplir para los anteriores, la fórmula de la inducción. Entonces reemplazo la hipótesis inductiva.
reemplazo la hipótesis inductiva de xn y xn menos 1. Entonces, aquí estoy usando mi hipótesis inductiva. Entonces, reemplazando la fórmula, xn sería 3 a la n menos 1 por 6 menos n, y xn menos 1 sería 3 a la n menos 1 menos 1, que sería n menos 2, por 6 menos todo n más 1, n menos 1. Utilizando los signos, esto sería 5 menos n, ¿no? Bueno, acá estamos, ¿no? Hemos reemplazado acá. Esto es esto. 6, a ver. Ahí tendremos 6, 9, 6. Hay un 6 ahí. 6, déjeme ver cuál es. 6, 3, 3 a la n menos 1. Ah, ya. Este 3 a la n menos 1 lo puedo escribir como 3 a la n entre 3, ¿no? 3 a la n por 3 a la menos 1. Este 3 a la menos 1 multiplicado por el 6, que me va a dar 2, que es lo que está acá. Entonces tendría 3 a la n, 2 por 3 a la n por 6 menos n. Ya está. Este es el primer corchete con el 6. Del segundo corchete tengo 3 a la n menos 2. Acá sería 3 a la n por 3 a la menos 2. Con este 9 se va, ¿no? Sería 3 a la 0. Y al final me quedaría 3 a la n, que es lo que está acá, por 6 menos n menos 1. Entonces, ambos miembros, si ustedes se dan cuenta, tienen al 3 a la n. 3 a la n. Factorizo y tendría 3 a la n por 2 por 6, 12, menos 2n. Acá tendríamos menos 6 más n. Acá hay un error. Menos, ahí está, menos más n menos 1, está bien. Entonces operando acá tendría 12 menos 6, 6, 2n más n sería menos n, menos 1. Entonces tendríamos esto que está aquí. Y usted diría, profesor, ¿tiene la forma? Sí. ¿Por qué? Porque esto es igual 3 a la n por 6 menos n más 1. Y esto me está implicando que n más 1 pertenece al conjunto X. Quizá falta esta línea para que se den cuenta, ¿no? Entonces, ya expresé que X a la n más 1 es 3, ay, perdón. Me falta alguien acá. Acá sería 3 a la n más 1 menos 1, ¿no? Menos 1. Todo por 6 menos n más 1. Ahora sí se dan cuenta que es la fórmula que quiero probar, pero ahora reemplazando en vez de n más 1. Siempre hay que tratar de expresarlo ahí. Ahí me faltó esa linecita para que se den cuenta. Entonces esto me está diciendo que el n más 1 pertenece al conjunto X. Entonces ya probé que el 3 está en el conjunto X. Ya probé que si n pertenece a X, me va a implicar que n más 1 pertenece a X. Entonces yo puedo concluir que ese conjunto inductivo son todos los naturales mayores iguales que 3. Por lo tanto, la propiedad se cumple para todos los n mayores iguales que 3, ¿no? Entonces, para todo n mayor o igual que 3, se cumple que x a la n es 3 a la n menos 1 por 6 menos n. Y esto es por 6 menos n, que es lo que quería probar. ¿Se ve? Muy bien. Entonces, noten que es prácticamente una secuencia que siempre se repite para poder probar la inducción. Ojo que hay que saber dónde se usa, ¿no? Cómo se usa y ¿en dónde usamos la inducción, en la hipótesis inductiva? Aquí. ¿En dónde usamos la hipótesis inductiva? En el anterior ejemplo, aquí.
Aquí usamos la hipótesis inductiva, ¿no? Por el hecho de que esa sumatoria es mayor o igual que 1 entre n más 2. Y también notemos que en los otros ejemplos también hay un punto en donde usamos la hipótesis inductiva, ¿no? ¿En dónde usamos la hipótesis inductiva? Acá, ¿no? Pero para llegar a la contradicción, ¿no? Muy bien, quiero que se den cuenta cómo es el proceso, es algo, como se dice, un poco mecánico, pero hay que saber usar todos los conceptos previos y la hipótesis inductiva adecuadamente. Otro ejemplo es este, es un ejemplo clásico y hay variantes de eso. Ustedes cuando vean la dirigida van a encontrar varios de este tipo. El proceso es el mismo para poder justificarlo, ¿no? Pruebe que para todo n que pertenece a los naturales, el número 17 a la n menos 10 a la n es divisible por 7. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es, como es para todos los naturales, probarlo por inducción matemática. Y para ello voy a definir mi conjunto inductivo. Mi conjunto inductivo está definido por todos los números naturales, tales que 17 a la n menos 10 a la n es divisible por 7. Entonces debo probar que este conjunto es todos los n. Para ello, pruebo para el primer elemento. ¿Quién es el primer elemento? Bueno, el primer elemento es 1. 1 es el primer elemento. Entonces voy a probar que 1 está en el conjunto X. ¿Cómo pruebo yo? Bueno, reemplazo en mi expresión cuando n es 1. Tendría 17 a la 1 menos 10 a la 1. Y tengo que ver a quién es igual ello. Bueno, 17 a la 1 menos 10 a la 1 es 7. Y 7 es divisible por 7. Por lo tanto, 1 está en ese conjunto. ¿Se ve? 1 está en ese conjunto. Ahora partimos o veamos nuestra hipótesis inductiva. Nuestra hipótesis inductiva nos dice que n está en el conjunto X. Y así n está en el conjunto X, me implica que se cumple la propiedad que satisface el conjunto inductivo para n. Significa que se cumple 17 a la n menos 10 a la n es divisible por 7. Entonces esta es mi hipótesis inductiva que debo usar. Bueno, entonces ahora yo quiero ver si el sucesor, es decir, n más 1 está en ese conjunto X. Entonces yo voy a ver la expresión, pero ahora cuando yo reemplace n más 1. Ajá, entonces yo tengo que analizar 17 a la n más 1 menos 10 a la n más 1. Entonces, 17 a la n más 1 menos 10 a la n más 1, voy a usar mi teoría de potencias y lo voy a escribir como 17 por 17 a la n menos 10 por 10 a la n. Entonces, noto que este 17 lo puedo escribir como 10 más 7. ¿Se ve? Y luego puedo multiplicarlo y factorizar. Factorizo 10. Perdón. Y ese 10 sería 10 por 17 a la n menos 10 a la n. Y me quedaría 7 por 17 a la n. Entonces, aquí es donde yo aplico mi hipótesis inductiva. ¿Por qué? Porque tengo que 17 a la n menos 10 a la n, por hipótesis inductiva, es múltiple, bueno, es divisible por 7. Se puede dividir entre 7. Que en otras palabras, ustedes dirían, profesor, es múltiplo de 7. Si se puede dividir entre 7, significa que 7 es un factor, ¿no? Entonces, al final es múltiplo de 7. Entonces, aquí aplican su hipótesis inductiva y tendrían 10 por un número que es divisible entre 7, o es múltiplo de 7, más algo que es múltiplo de 7, porque es divisible por 7. Entonces, todo sería divisible por 7. ¿Pero quién es todo? 17 a la n más 1 menos 10 a la n más 1. Entonces, 17 a la n más 1
menos 10 a la n más 1 es divisible por 7. Eso me implica de que n más 1 está en el conjunto X, ¿no? N más 1 está en X. Y por el principio de inducción matemática, si uno pertenece a X y n pertenece a X, entonces X es igual a los naturales. Lo que me va a implicar que esta propiedad se cumple para todos los naturales, ¿no? Ya no lo escribo, pero ya se entiende que eso es lo que se va a concluir. ¿Se ve? Ven que la secuencia, que el proceso es prácticamente mecánico en el sentido de qué pasos siempre hay que seguir. Lo que diferencia es cuándo y cómo usamos la hipótesis inductiva, ¿no? Cuando vamos a probar el sucesor. Muy bien. Este es otro ejemplo. Este otro ejemplo, si ustedes se dan cuenta, también es una fórmula. Una fórmula que yo quiero probar que se cumple para todos los naturales. Entonces, si se cumple para todos los naturales, lo que vamos a hacer es usar el principio de inducción matemática. Como primera parte de nuestro proceso, es que ese conjunto, definir el conjunto inductivo, ¿no? Tenemos que definir nuestro conjunto inductivo. Ese conjunto inductivo está definido como los n que pertenecen a los naturales, tal que se cumple toda esta fórmula. Uy, todito esto, ¿no? Y eso es lo que está acá. Uy. Todo eso, es chiquitito, ¿no? Muy bien. Entonces, luego de definir nuestro conjunto inductivo, de los n que cumplen toda esa fórmula, hay que probar que uno está en el conjunto y que se prueba a partir de la hipótesis inductiva para n, hay que probar para el sucesor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos. Para uno que pertenece a X. Si uno pertenece a X, lo que tenemos que ver es reemplazando en la fórmula para N1. Si se dan cuenta, miren, cómo está construido esta sumatoria. 4 por 1 entre 2 por 3, más 8 por 2 entre 3 por 4, y así sucesivamente por 2 a la n más 1 entre n más 1 y n más 2. Quiero que se den cuenta cómo es el primer término. Él es 2 a la 1 más 1 por 1 entre 2 por 3. ¿No? O sería, si quieres ver, acá sería 1 más 1. 1 más 2. El otro término sería 2 a la 2 más 1 por 2 entre 2 más 1, 2 más 2. ¿No? Se dan cuenta que todos los términos tienen esta forma, ¿no? Solo reemplazando para n. Entonces, si yo quiero hacer para n más 1, solo te elemento de la sumatoria. ¿Qué es lo que está acá? ¿No? Es decir, este sería el 2 a la 1 por 1 entre 2 más 1, 2 más 2. Ahí no me sale bien el numerito. Voy a ponerlo más afuera. Me salió muy chiquito. Sería 2 a la 1 más 1 por quién. Ay, ya me sale choco todo, chicos. 1 entre n, perdón, 1 más 1. 1 más 2, ¿no? Muy bien, para que se den cuenta por qué es eso, ¿no? Si se dan cuenta son los términos de la serie, perdón, de la suma, cuando ay, no me borra.
Me mueve la pantalla y no me borra. Ahora sí. ¿No? Entonces, es esta primera suma. Esto es lo que está aquí. Entonces sería 4 por 1 entre 2 por 3. Esto operando es 2 tercios. Pero este 2 tercios lo puedo escribir como 8 tercios menos 2. ¿Por qué estoy haciendo eso? Justamente para darle la forma a esto. Pero cuando n es 1. Para poder decir que 1 está dentro de ese conjunto. Entonces 8 tercios menos 2 es igual a 2 a la 1 más 2 entre 3. Bueno, menos 2. Voy a poner acá, esto es igual a la 2 a la 1 más 2 entre 1 más 2, ¿no? Mejor lo cambio aquí abajo, ¿eh? Aquí. Ya sabemos que es esto. Pero este 3 voy a ponerlo como 1 más 2. Ya está. Y escribiéndolo de esta forma, reconocemos que tiene la forma de esta expresión, de esa igualdad. Esto implicaría de que 1 está en el conjunto X, ¿no? Entonces 1 está en el conjunto X. Y con eso ya está probado. ¿Se ve? Entonces ya probé que el primer término de la sumatoria, ¿no? Que es cuando reemplazo para n igual a 1, satisface que está en el conjunto X. Cumple la fórmula. Luego de ahí, veamos para mi hipótesis inductiva. Mi hipótesis inductiva me dice que ahora debe satisfacerse para n. Es decir, que n pertenece al conjunto X. Entonces, significa que la fórmula se cumple para el caso n. Es decir, todo ese formulón se satisface. Ya está. Tengo ese formulón que se va a cumplir. Ahora debo probar para el n más 1. Es decir, tengo que verificar que n más 1 pertenece al conjunto X. Entonces veamos que sí se da. Pero para eso yo debo trabajar o debo utilizar la sumatoria de todos esos términos hasta el término enésimo más 1. Que vendría a ser este más este más este hasta este. Porque ustedes se dan cuenta que sería 2 más pequeño detalle, un ratito. La fórmula es más 2, ¿no? Más 2 entre n más 1 más 2 menos 2. Ay, no, estoy reemplazando la fórmula. Sorry. Tengo que reemplazar en esto, pero cuando es n más 1. Entonces sería aquí, un ratito. Mi sumatoria sería hasta este término, que es justamente cuando reemplazo en la fórmula, pero para n más 1. Sería 2 a la n más 1 más 1, todo por n más 1, entre n más 1 más 1, n más 1 más 2, ¿no? Y esto es justamente lo que está acá. No se ve bien, ¿no? Voy a escribirlo bonito, chicos, ¿ya? A ver, un minutito para que no se, para que se vea por qué es que sale eso, ¿no? Sino que mi letra ahorita y el lápiz no me está ayudando. 2 a la n más 1 más 1, todo por el cociente, que me salió bien derecho, de n más 1, n más 1 más 1, y acá sería n más 1 más 2, ¿no? Y eso es justamente lo que está aquí, ¿no? Eso es lo que está acá. 2 a la n más 2, n más 1 entre n más 2, entre n más 3.
y el anterior es justamente hasta la 2 a la n más 1, sumando todo hasta la 2 a la n más 1. Entonces notemos que justamente la suma de todo lo anterior por hipótesis inductiva es igual a esta fórmula. ¿Se ve? Entonces toda esta suma es igual. ¿A quién va a ser igual? Bueno, va a ser igual a lo que está aquí abajo. Reemplazando toda esta sumatoria es igual, por la hipótesis inductiva, reemplazando sería 2, esta es la hipótesis inductiva, mire, acá estoy reemplazando la hipótesis inductiva. Aquí está el último término que está en bolita, ¿verdad? Opero esto y tengo esta expresión. Entonces, al tener esta expresión, lo único que voy a hacerle es darle forma. Le voy a dar forma y le voy a poner, va a ser igual 2 a la n más 2 entre n más 2 por 2 n más 2. Se me va a ir el n más 2 y me quedaría 2 a la n más 2 entre n más 3, ¿no? A ver, se me va. Y me quedaría 2 a la n más 2 entre n más 3. Pero esto yo lo puedo escribir de esta forma. 2 a la n más 1 más 2 entre n más 1 más 2. Y se dan cuenta que es la fórmula que está aquí, ¿no? Esta fórmula del conjunto inductivo. Pero cuando yo reemplazo n, ya no con n, sino con n más 1. ¿No? Y me falta el menos 2. Acá me falta. Sorry, acá te faltó el texto. Acá el menos 2, ¿no? Acá se ha salido fuera. Menos 2. Acá está este menos 2, ¿no? Este menos 2 está aquí, esta línea, y está acá. Falta el menos 2. Voy a tener que achicar un poco esta expresión para que se vea que está el menos 2, para que se pueda darse cuenta de que el n más 1 está en el conjunto inductivo, porque verifica la fórmula. Y luego de que está definido en el conjunto inductivo y verifica la fórmula, concluyo que se cumple para todos los, que el conjunto X es todo N. ¿Sí? Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, aplicamos la inducción matemática. ¿En dónde aplicamos la inducción matemática? Aquí, ¿no? Aquí, al hacer el reemplazo. Aquí. Hipótesis inductiva. Ahí lo hemos aplicado. Muy bien, vamos a seguir viendo algunos otros ejemplos. Ustedes se dan cuenta que hay variedad de ejemplos, de ejercicios en donde se aplica la inducción matemática, en las cuales ustedes se van a dar cuenta que el proceso, la mecánica es la misma siempre, ¿no? Solo hay que saber usar bien la inducción, la hipótesis inductiva y ver en qué momento se utiliza para poder probar que el sucesor, el n más 1, también está en ese conjunto. Muy bien, antes de continuar y antes que me olvide, como me estoy olvidando, voy a pasar a asistencia. Alba Cuyay, se me trabó la lengüita. Alba Kuyash, ¿está presente? ¿Está presente Alba Kuyash? A ver. Voy a ver si no hay conflicto con el chat. A veces no me muestra bien mi chat. Por si alguien... Atarama Aguilar, ¿está presente? Atarama. Sí, me presenta. Profesora Alba presente. Ahí está Alba, ya, muy bien. Atarama presente. Ya, muy bien. Alba y Atarama están. Basurto Pompilla. Presente. Carranza Murga. Casafranca Vilca. Castillo Flores. Chávez Macedo. Presente. Desme Paucar.
García Delgado, Presente. Juanes Sarmiento, Inocente Valle, Jiménez Hurtado, Presente, Miss. Juárez Palomino, Lázaro Camasca, Licas Castillejo, Maldonado Jesusi, Presente, Miss. Mamani Rosas, Presente. Ore Montes, Porras Carguachín, Quispe Cruz, Ruiz Arica, Presente, Miss. Suclupe González, Tueros Guamaní, Valencia Castro. A ver, vamos a repasar. Valencia, Tuero, Suclupe, Quispe, Porras, Oré, Licas, Lázaro, Juárez, Inocente, Guane, Desme, Castillo, Azafranca, Carranza. Muy bien. Entonces, continuamos. Simplemente para poder hacer la asistencia, porque me estoy olvidando. Ahí mis niños están corriendo. Como les dije, la inducción matemática también me permite probar algunas desigualdades sobre los números naturales, como esta, ¿no? Tenemos para probar que para todo entero mayor o igual que 2, ¿cuáles son los enteros mayores o iguales que 2? Los naturales, ¿no? Los naturales mayores o iguales que 2. Se cumple esta desigualdad, que raíz de n es menor que 1 entre raíz de 1 más 1 entre raíz de 2 y así hasta 1 entre raíz de n. Entonces, ¿cómo pruebo que esta desigualdad se cumple? Bueno, tengo el hecho de que se cumple para los mayores iguales que 2. Y bueno, todos los enteros son los naturales mayores iguales que 2. Entonces vamos a probar justamente para los n mayores iguales que 2. Vamos a aplicar hipótesis inductiva. Y este es uno de los ejemplos en donde yo ya no estoy usando el conjunto inductivo. Bien, dense cuenta que ya no he definido mi conjunto inductivo. Entonces simplemente voy a probar para n igual a 2 y luego que se cumple para n o para un k y probar para el siguiente, ¿no? Este ya es uno de los ejemplos en donde se prescinde del conjunto inductivo. Yo les voy a pedir que por el momento sigan poniendo conjunto inductivo hasta que luego ya vayan poco a poco manejando el hecho de no usarlo, ¿no? Entonces, para n igual a 2, ¿se cumple? Bueno, nosotros sabemos que 1 es menor que raíz de 2. Entonces, si yo sumo 1, tendría que 2 es menor que raíz de 2 más 1. Ahora, de esto, tendría que raíz de 2, a ver, si divido entre raíz de 2, tendría que raíz de 2 es menor que 1 más 1 entre raíz de 2. Aquí lo que he hecho es dividir entre raíz de 2. Y luego de ahí, simplemente lo estoy escribiendo de la forma el 1 como 1 entre raíz de 1. Entonces tendría que raíz de 2 es menor que 1 entre raíz de 1 más 1 entre raíz de 2. Lo que me está implicando que la propiedad se cumple para n igual a 2. ¿Ya está? Entonces se cumple para n igual a 2. Check. Se cumplió. Ahora, veamos que se cumple para un n igual a k. Es decir, para un k. Hipótesis inductiva para un k fijo. K entero fijo mayor o igual que 2. ¿Ok? Entonces,
Es decir, que se está cumpliendo para n igual a k. Significa que la desigualdad se satisface para el n igual a k. En otras palabras, raíz de k es menor que 1 entre raíz de 1, más 1 entre raíz de 2, y así sucesivamente hasta 1 entre raíz de k. Muy bien. Ahora yo quiero probar que se cumple para k más 1, es decir, para n igual a k más 1. Como k es mayor o igual que 2, siempre se cumple que raíz de k es menor que raíz de k más 1, ¿no? Ya está. Ahora, en esta desigualdad lo que voy a hacer es aplicarle, hacer un poco de operaciones algebraicas, en el sentido de que multiplico por raíz de k a ambos miembros. Como es raíz de k positivo, entonces se tiene que la desigualdad no se modifica. Multiplico por raíz de k. Multiplicar por raíz de k, tendría k menor que raíz de k por k más 1. Le sumo 1, tendría k más 1 menor que raíz de k más raíz de k más 1 más 1. Ahora, para poderle dar forma, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dividir entre raíz de k. Raíz de k más 1. Divido entre raíz de k más 1. Divido entre raíz de k más 1, me quedaría raíz de k más 1 acá. Y cuando divido aquí, tendría raíz de k más 1 entre raíz de k. Más 1. ¿No? Tendría esto que está acá. Miren. El menor que esto más esto. Ya está. Ahora, ¿qué me dice mi hipótesis inductiva? Mi hipótesis inductiva me dice que se cumple que raíz de k es menor que toda esa sumatoria. ¿En dónde tengo el raíz de k? Si nosotros vemos, aquí está ese raíz de k. Entonces, aplicamos nuestra hipótesis inductiva. Hipótesis inductiva. Entonces, este raíz de k es menor que 1 entre raíz de 1 más 1 entre raíz de 2 hasta 1 entre raíz de k. Me falta un más. Entonces, y me quedaría el último término, 1 entre raíz de k más 1. Entonces tendría que este raíz de k más 1 es menor que todo esto. Si ustedes se dan cuenta, ese término, esa desigualdad, es la que yo quiero probar, o sea, verificar para n igual a k más 1. Entonces se está justificando que se cumple para n igual a k más 1. Entonces, la desigualdad se satisface si yo reemplazo ahora k más 1. Entonces se cumple para el sucesor. ¿Ven? Lo que estamos haciendo ahorita es verificar que se cumple para el sucesor. Entonces hemos probado que se cumple para el 2. Luego, a partir de la hipótesis inductiva n igual a k, hemos probado que se verifica para n igual a k más 1, entonces se cumple para todos los números enteros o naturales mayores o iguales que 2. Es decir, para n, k, n mayor o igual que sub 2, ¿no? Se cumple para todos los n mayor o iguales que 2, entonces con ellos estaría probando que la desigualdad es cierta para todos los k mayores o para todos los n mayores o iguales que 2. Se verifica esto, ¿no? Esto que está acá ya se está cumpliendo. ¿Se ve? Miren que también se prueba para desigualdades, ¿no? Entonces hay que saber usar las desigualdades, la hipótesis inductiva y también saber usar algunas propiedades o consecuencias ¿de qué? De nuestras conceptos previos o desigualdades algebraicas, ¿no? Simplemente es, bueno, si a un número le sumo otro número es mayor, ¿no? La raíz de n es menor que la raíz de n más 1, ¿no? Entonces son esas cositas que ya podemos ir usando que nos permiten luego dar a esta propiedad. Dense cuenta que este es un problema no complicado, pero diferente a los anteriores en el sentido que no es una fórmula, no es una propiedad que me diga esto es igual a un múltiplo de 8 o algo, sino es una desigualdad. Entonces, como es una desigualdad, va a involucrar que en el camino usemos la inducción, la hipótesis inductiva, pero también usemos algunas propiedades, desigualdades de los números, en este caso, como estamos en los enteros, en las propiedades de enteros, que nos permitan llegar a lo que queremos, ¿no?
Entonces, con ello estaríamos probando que se satisface para los números naturales o los enteros mayores o iguales que 2. Muy bien. Ahora, veamos este ejemplo. Miren, este es un ejemplo de un problema que se tomó el ciclo pasado, en las cuales ahora ya cambió la forma. Ya no es fórmula, ya no es una desigualdad, ya no es algo que es cálculo en lo que nosotros hemos visto anteriormente, sino ahora es una propiedad, sí, es una propiedad, pero que hay que saberla justificar. Miren cómo está enunciada. Me dicen, sea I1, I2 hasta IN, el conjunto de n rectas en un plano, tengo n rectas en un plano, tales que pasan por un punto común. Bueno, entonces si yo quiero bosquejarla, tengo mi punto común acá. Este es mi punto común. Entonces lo que va a pasar es que yo voy a tener, bueno, vamos a borrar. Bien bonita me ha salido que se intersecte ahí. N rectas, ¿no? Tengo N rectas. No sé cuántas, pero hay N, ¿no? Entonces todas se intersectan en un punto común, ¿ya? Entonces por aquí, por ejemplo, está I1, aquí está I2, acá está I3, I4, I5, bueno, I4, y así sucesivamente hasta IN, ¿ya? Tengo N rectas que se están intersectando, están en el plano y que se pasan por un punto en común, ¿no? Es decir, que están pasando, se intersectan en un punto, en otras palabras. Demuestre que las rectas dividen al plano en 2n partes. Miren, 2n partes. Este es mi plano. Vamos a R2, ¿ya? Entonces, quiero probar que en realidad esto se cumple para cualquier n, ¿no? Que cambio de n y voy a tener que también se cumple que me va a dividirlo en 2 a la n partes, ¿no? Con n variando a los naturales, ¿no? Usando inducción. Demuestra que las rectas dividen al plano en 2 a la n partes. Entonces vamos a probarlo por inducción matemática. Primeramente veamos que se cumple para 1. ¿Cómo justifico que se cumple para 1? Bueno, para n igual a 1, si yo estoy en mi plano, tengo mi plano, esta es mi recta, vamos a ponerlo por acá, vamos a dejarlo por acá, este es mi recta I1, estoy en R2, entonces me dice, mi plano, ¿en cuántas regiones lo divide? Lo divide en 2 semiplanos, ¿no? Entonces, lo va a dividir, ustedes fácilmente, esta recta, me divide el plano en 2 regiones, pero esas 2 regiones la puedo escribir como 2 por 1, 2 por una región, ya está. Entonces se cumple para n igual a 1. Ahora, supongamos que se cumple para un n general. Podríamos poner para un k, ¿ya? Se cumple para k rectas, ¿ya? Vamos a cambiar k, n, k. Es decir, para n igual a k, ¿ya? Voy a cambiar simplemente para que no sigan, profesor, es el n y me confundo. Ya, pongamos n igual a k. Supongamos que se cumple para n igual a k. Así que voy a poner acá. Aquí voy a poner para n igual a k, ¿no? Entonces cumple para k rectas. Entonces me está diciendo que si yo tengo k rectas, estas k rectas me están dividiendo al plano en 2 por k rectas. O sea, en 2k regiones. Ya está. Supongamos que se cumple para n igual a k. Rectas que pasan por un punto común. Veamos que k más son rectas que pasan por un punto común. Veamos.
veamos para acá rectas que pasan por un punto común. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a poner vemos, ¿ya? Vemos. Voy a redactar mejor acá esto, ¿ya? Entonces, lo que estamos diciendo es que ahora, ¿qué sucede si ahora yo considero n igual a k más 1? O sea, k más 1 rectas. ¿Cómo justifico cuántas regiones voy a obtener? Bueno, entonces yo puedo usar mi dibujito de acá. Y suponemos que aquí tenemos, para poder justificar, tararán, tararán, ya, puntos suspensivos y su k. Y aquí sería y su k más 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, las rectas se encuentran, a ver, una recta de las k más 1 rectas se encuentran entre dos rectas que forman dos regiones. Esta recta divide la región en 4 regiones. O sea, lo que está queriendo decir, por ejemplo, si yo considero este k más 1, este k más 1 se encuentra entre i su 1 y i su k, ¿no? Está entre estas dos rectas, estas dos rectas. Entonces, la región que esta recta dividía, vamos a cambiarle de color, esto. Esta región en la cual yo tomo una recta que se encuentra entre dos de estas dos regiones, al tomar esta recta adicional, se dividiría ahora en 4 regiones, ¿no? Las dos regiones que forman esas dos rectas de I sub 1 y I sub K más, por ejemplo, ¿no? Si fuera I sub K, la I sub K, I sub 1, I sub K, ¿no? Tenemos esta otra recta y esta otra recta. La región que comprendían estas dos, eran dos, ¿no? La que hacían estas dos rectas eran dos regiones que dividían, ¿no? Pero estas dos ahora se van a convertir en 4 cuando yo agregue esta adicional, cuando considere esta. 4 regiones, ¿no? Entonces, una recta de las k más 1 rectas se encuentra entre dos rectas, ¿no? Una de ellas, puedo considerar la recta k más 1, como puedo considerar cualquiera de las anteriores. Una de ellas siempre está entre dos rectas, ¿no? Estas dos rectas inicialmente formaban dos regiones, ¿no? Pero cuando yo agrego, yo considero la recta que está entre esas dos, ya serían 4 regiones. Ahora, entonces, ¿en qué cambiaría mi expresión de la cantidad de regiones? Cambiaría en el hecho de que el total de las regiones que se obtienen son las que forman las k rectas, quitando esas dos que inicialmente hacían y reemplazándolas por las 4, ¿no? O sumándoles las 4. Más o menos, aquí hay que explicar un poquito en forma textual simplemente, ¿no? Porque, entonces acá tendríamos el total de las regiones que se obtienen de las que forman las k rectas será menos 2 regiones a las cuales ahora se les va a sumar 4 regiones cuando se le agrega esta recta enésima más 1. Sumadas las regiones que la n más 1 recta, bueno, podríamos poner que la késima más 1 recta genera esta región. No, entonces estamos considerando, por ejemplo, la késima recta, ¿no? La recta, consideremos la recta, ¿ya? Vamos a poner acá la recta, para que sea más fácil de verlo. K más 1 recta se encuentra entre dos rectas. En este caso podemos ponerlo entre I sub 1 y I sub K, en las cuales estas inicialmente
que sea más claro, forman dos regiones. Luego, al considerar la recta caésima más 1, esta va a dividir esa región. Esas dos regiones ya no van a ser 2, sino van a ser 4. Entonces, cuando sumo, sería las que generan todas las K rectas, que sería 2 a la K. Le quito esas 2, que ahora van a ser reemplazadas por 4. Y cuando yo lo sume, yo voy a tener 2 a la K más 2, y esto sería 2 a la K más 1. Es decir, que se cumple para K más 1. Por lo tanto, para n igual a K más 1. Estoy cambiando el n para que se pueda entender mejor. Se cumple para n igual a K más 1. Para n igual a K más 1. ¿Muy bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, este es otro ejemplo de inducción matemática en las cuales ya no son fórmulas, no son desigualdades, no es una propiedad matemática en el sentido de que es una expresión algebraica que nosotros tenemos que probar, sino que ahora es una propiedad, en este caso, geométrica. Hay varios ejercicios de ese tipo, y mayormente los encontramos. Hay una del tablero, recuerda el tablero de que en un tablero ustedes pueden encontrar tantas L's, ¿no? Que también es por inducción matemática. Entonces ahí se usa mucho también el hecho de expresarlo, explicar ese proceso de inducción de manera textual, con ayuda quizás de alguna gráfica o algo que te dé idea o que muestre la idea de cómo aplicas la inducción, ¿no? Estos problemas son, como se dice, nuevos. Estos son los problemas que usualmente vamos a poder verlos otra vez en la parte final. Bueno, pero lo podemos ver también en esta parte, porque igual estamos viendo inducción matemática. Voy a tratar de buscar algunos más de ese tipo, en las cuales ustedes puedan justificar de manera poco ya más detallando con sus propias palabras cómo aplican la inducción matemática, ¿no? Este es uno de ellos, hay otros que también se pueden aplicar. ¿En dónde pueden encontrar esos tipos de problemas de inducción en las cuales se aplica estas, que no son usualmente fórmulas, ¿no? En matemática discreta? Noten que ustedes cuando lleven el curso de matemática discreta van a volver a ver varios temas de este curso, ¿no? Van a volver a repetir algunos temas que ya se están viendo o que se van a ver en este curso de lógica, pero ya a un nivel un poquito más fuerte, en el sentido en los tipos de problemas que se van a considerar, ¿no? Entonces van a volver a ver la inducción matemática, y justamente van a volver a ver la inducción matemática con problemas similares a este, que son propiedades un poco ya aplicadas en la geometría, en el espacio, inclusive, como les dije, hay una en la cual del tablero de ajedrez, que también se puede explicar por inducción matemática, pero hay que expresarlo o decirlo más o menos cómo es que se va utilizando esa información para justificar que si tú partes de la hipótesis inductiva de que se cumple para un n o para un k, probar lo que se cumple para el sucesor, para n más 1 o para k más 1, ¿no? Usando la hipótesis inductiva, ¿no? Entonces este problema involucra que también ustedes gráficamente podrían más o menos dar la interpretación y con sus propias palabras ver cuál es el hecho de qué cambia cuando yo quiero ver las regiones totales, ¿no? Las regiones totales son todas las regiones anteriores que forman las K rectas, pero ahora más estas que generan estas que están acá en verde, ¿no? Que serían las que elimino de las que me generaron las K rectas, estas dos, pero ahora las agrego, que son 4, ¿no? Entonces, como que ustedes hacen que esas dos que me generaban,
Ahora se transforman en 4. Entonces las quito y les pongo 4 y eso al final me da el total. ¿Mm? Entonces noten que estos tipos de problemas también son parte de aplicaciones en las cuales ustedes pueden usar la inducción matemática. Noten que hay variedad, hay varias formas en cómo se expresan los problemas en las que ustedes pueden aplicar inducción matemática, ¿no? Hemos visto varios, desde los problemas de teoría de números, que son estas propiedades de divisibilidad, ¿cómo se llama? De múltiplos, como también problemas de sucesiones, como la que estamos viendo aquí, el problema de cómo justificar de que esta expresión, esta es de teoría de números, miren que en varios campos se puede utilizar la inducción para justificar desigualdades. ¿Dónde está la secuencia? Se me fue. Acá está. Esta, ¿no? Estas son sucesiones, ¿no? Inclusive hay, por ejemplo, cuando ustedes van a estar en el curso de análisis real, van a volver a ver el tema de inducción matemática, pero justamente para justificar, por ejemplo, que estas sucesiones, yo tengo una sucesión XN definida de forma recursiva, esta sucesión puedo probarlo por inducción, que es creciente o decreciente, por ejemplo, ¿no? Puedo probar que XN es creciente o decreciente justamente por inducción. También puedo probar que esa sucesión es acotada por inducción. Voy a tratar de colocar algunos problemas justamente de ese tipo en la dirigida para que ustedes vean que también puedo yo utilizar inducción para justificar que una sucesión es convergente. ¿Y cómo utilizo el hecho de que sea convergente? Justamente hay una propiedad de convergencia de sucesiones en las cuales ustedes dicen, si tienen una sucesión monótona y acotada, me implica que la sucesión es convergente, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea monótona? Monótono es que sea creciente o decreciente, o no creciente o no decreciente, ¿no? Entonces, son términos que ustedes van a poder, perdón chicos, están mis hijos peleando, ahorita tengo que ir a verlos. Saben que juegan y pelean. Entonces hay desigualdades en las cuales, en las teorías o propiedades que se pueden probar en este caso, para la convergencia, primeramente probándolo primero por inducción, que cumple ciertas características, y luego decir que converge. Entonces voy a agregar en la dirigida justamente por lo menos un ejercicio de ese tipo, en donde vamos a ver que ahí también es aplicable la inducción matemática y que me va a permitir a mí justificar que una sucesión es convergente. Miren que el ámbito, o sea, que no es solo para probar fórmulas, no es solo para probar desigualdades, no solo para probar ese tipo de problemas que ya hemos visto aquí en esta parte, que se usa la inducción matemática, ¿no? También me va a permitir utilizarla en unas teorías posteriores, como la teoría de convergencia, ¿no? La inducción matemática. Muy bien, chicos. A ver, algo más, chicos, que tengo que... No quiero adelantarme porque en la siguiente clase vamos a seguir viendo más métodos de demostración que van a estar relacionados con estos problemas que están acá. Ahorita les voy a mencionar. Me retrocedí mucho. Con esto, ¿no? Por ejemplo, todos estos problemas, estos que dice tarea, pero en realidad, son ejercicios que vamos a ver en la siguiente clase utilizando los métodos que vamos a mencionar, ¿no? Entonces, ¿cómo pruebo que para cualquier número real, si la suma de los cuadrados es 0, entonces R0 o S0? En realidad, se puede hacer con lo que ya hemos hecho. De manera directa, no lo va a hacer, no va a ser factible. Esto es por reducción al absurdo. Suponer que esto no se cumple. Si suponemos que eso no se cumple, voy a llegar a una contradicción y lo puedo probar. ¿Se ve? Lo voy a dejar como ejercicio para que ustedes vayan practicando para la siguiente semana. Recuerden que esta semana tenemos nuestra segunda PC,
pero eso involucra las dirigidas previas, ¿no? No entra este tema. El otro ejercicio, como para que ustedes vayan practicando, y después se va a ver un poco más de ejemplos de eso, es probar de que si yo tengo esta función, pruebe que f es inyectiva. Ahora, usted dice, profesora, pero ¿cómo yo voy a probar que es inyectiva? Bueno, utilicen la definición de inyectividad. ¿Cuál es la definición de inyectividad? Que si nosotros tenemos dos elementos, sean x1 y x2 que pertenecen al dominio de la función, ¿cómo probamos que es inyectiva? Si tenemos que los elementos son distintos, me implican imágenes distintas. Entonces, puedo usar el contrarrecíproco para probarlo. Si tienen imágenes iguales, entonces voy a tener elementos iguales. Y es lo que nosotros usamos siempre cuando trabajemos en funciones, o ya lo han usado ustedes cuando han estado en el curso de cálculo diferencial, para poder probar la inyectividad. Que sin darse cuenta lo que están haciendo es probar con el contrarrecíproco o contrapositiva de la definición de inyectividad que es esta, ¿no? Prueban su contrapositiva o contrarrecíproco. Luego el siguiente ejemplo, si x es par y y es impar, entonces x más y es impar y y por x es par. Entonces esto se prueba por reducción al absurdo, ¿no? Por reducción al absurdo. Igual acá. Miren que aquí ustedes van a utilizar reducción al absurdo. Prueban que para el 3, supongan que x más y es par y usan las propiedades del hecho que es par y las hipótesis para llegar a una contradicción, ¿no? Igual acá la raíz de 2 es el clásico, el famoso clásico prueba de que raíz de 2 es irracional, es lo mismo que decir que no es racional. ¿Cómo se prueba? Por reducción al absurdo, suponiendo que es racional y llegar a una contradicción, ¿no? El siguiente ejercicio es que si n se expresa como el producto de A por B, donde A y B son enteros positivos, entonces hay una relación, que A es menor o igual que la raíz de n, o B es menor o igual que la raíz de n. Para probar esto, ustedes dirán, profesora, ¿prueba directa? No necesariamente, pueden probar por reducción al absurdo también. Y yo creo que por reducción al absurdo es lo que van a poder obtenerlo de una manera más fácil. Demuestre directamente. Aquí me está obligando a usar una prueba directa. Ojo. Me está obligando a usar una prueba directa del hecho de que m, n y p son enteros, la suma de m y n y p también son enteros, pero pares, entonces m menos n también es un entero par. Me está obligando a que use la prueba directa. Entonces, usando la prueba directa es usar las hipótesis de manera adecuada tal que yo pueda concluir la conclusión. De la misma forma aquí. Me dice que pruebe directamente. Entonces, que usando el hecho de que m y n son cuadrados perfectos, pruebe que el producto también es un cuadrado perfecto, ¿no? Usando la prueba directa. Bueno, ahí tienen unos ejercicios como para que vayan practicando. Se va a complementar más con las otras técnicas que se van a ver en la siguiente clase. Y vamos a ver más ejercicios, ¿no? Vamos a ver más ejercicios. Ustedes dirán, bueno, me estoy viendo bastantes demostraciones, me voy a aburrir. No es el hecho que digan, ya bueno, ya tengo más, lo voy a ver en los otros libros. No, no, chicos, no es el hecho de que solo vean, ahí están las estas, sino que ustedes entiendan el proceso y vuelvan a replicarlo para poder utilizarlo en otras pruebas, ¿no? Acá estoy tratando de detallar, inclusive estoy agregando algunas cositas adicionales que les permiten entender algunos pasos, ¿no? Porque no todo se puede tipear, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera poner acá arriba esto que es mayor o igual a cada, no se puede tipear todo, así que hay cosas que solo se pueden poner directas y el resto se los estoy explicando. Muy bien, chicos, entonces, hasta este tema, bueno, no entra la calificada, ya les he dicho, la calificada del sábado, entra las dirigidas previas. En realidad, todo lo que es la lógica de inferencias, en la lógica de proposiciones, en la lógica de primer orden, y también Boesio,
con los silogismos categóricos, ¿no? Y todo lo que es cuantificadores. Todos esos temas, bueno, si ya se ha hecho un buen lote, un buen grupo de, está abundante los temas, son los que se van a evaluar en esta calificada. En la siguiente calificada se va a evaluar todo lo que estamos haciendo ahora, que va a ser demostraciones. Todo lo que se ha hecho esta semana. ¿Qué hicimos esta semana? Empezamos con demostraciones, bueno, y lo que continúan posteriormente, ¿no? Hasta donde se vaya a evaluar la tercera PC y luego lo que sea su parcial. Miren que ya estamos cerquita. Ya está. Muy bien, antes de terminar, y voy a cerrar esto para subir al Classroom. Bueno, ya subí sus notas a ORCE, ya están subidas con sus participaciones. Por ahí me están escribiendo sobre los proyectos. Chicos, hasta ahora no tenemos un informe, no nos han convocado el comité de acreditación para decirnos cuáles son las reglas de juego, de cómo se va a trabajar, hacer las evaluaciones, a quién se va, no nos han informado. Así que dijeron que nos iba a haber una reunión, algo para esta semana, pero hasta ahora nada. Entonces, mientras no nos digan nada, no podemos hacer más. Pero también tienen que tener en cuenta que ya se está dilatando las cosas y obviamente uno ya no va a poder hacer así a lo rápido las cosas, ¿no? Entonces, no les puedo dar una respuesta todavía de cómo va a ser, porque todavía tenemos un pronunciamiento oficial. El coordinador habló de que iba a ser igual, pero hasta ahora es igual, no se oficializa. Entonces, así, chicos, mientras tanto, hagamos la idea de que vamos a tener nuestra calificada y lo de proyectos todavía no se va a definir bien hasta que nos informen, ¿no? Y bueno, a mí me están escribiendo por correo y no les puedo decir nada todavía. Yo sé que están ustedes, algunos ya han estado avanzando. Como les dije, consulten con el profesor, el coordinador Acuña, y en el peor de los casos, si es que última hora, como dicen, sale ya cuáles son las reglas de juego, el problema es que ya pues, va a ser un poco difícil el poder hacer un buen trabajo, un buen proyecto cuando ya quedan poco tiempo, ¿no? Ustedes saben que hay plazos, hay entrega y hay que hacerlo bien, ¿no? Bueno, por el momento, como les digo, no hay un pronunciamiento oficial del comité. El coordinador dice una cosa, pero falta que se oficialice las reglas de juego, que todavía no nos dice. Entonces, ustedes simplemente continúen estudiando y practicando para sus evaluaciones. Como les digo, todavía no hay un pronunciamiento del comité. Muy bien, chicos. Entonces voy a dar por concluida la clase de hoy. Voy a subir el material al Classroom. Y por favor, dime. Voy a repetir eso de que dijo de la inducción sobre los naturales. No puede ser otro conjunto, dijo. ¿No entendí bien? No, lo que pasa es que la inducción la vamos a ver en dos etapas. La primera etapa es aquí, cuando estamos trabajando sobre N, sobre los naturales. La segunda etapa, el segundo momento que lo vamos a ver va a ser al final del curso, en donde ya vamos a trabajar con conjuntos bien ordenados, ¿no? Entonces, en conjuntos bien ordenados es un conjunto que va a contener a los naturales, pero el orden no va a ser el mismo que el orden usual que nosotros conocemos y manejamos, que es el mayor igual o menor igual. Puede cambiar. Entonces va a depender del orden que nosotros demos. En este caso, para esta desigualdad, puedo yo generar otro orden y cumplir ciertas propiedades y se les va a llamar conjuntos bien ordenados. Ahora, sobre esos conjuntos bien ordenados, nosotros vamos a poder también aplicar la inducción matemática. Por eso hay dos momentos en donde lo vamos a ver. Pero cuando en la literatura ustedes revisan, cuando se habla de conjuntos bien ordenados, los ejemplos, todos los ejemplos que se dan, están sobre los naturales y con el orden usual. Es decir, ejemplos que son de este tipo que estamos mirando ahora. ¿Se ve? Entonces se va a ver en dos momentos y van a hacer la misma aplicación. O sea, lo mismo ustedes tienen que repetir. ¿No? ¿Se ve y se entiende? Muy bien, chicos. Entonces, solo ello. Ya. Muy bien, chicos. Entonces voy a finalizar para poder subir todos estos temas. ¿Hay alguien más que recién se ha incorporado para hacerle la asistencia antes de cerrar?
A ver, Carranza, Casafranca, Castillo, Desme Paucar, Guane, Inocente, Juárez, Lázaro, Licas, Oré, Porras, Quispe, Suclupe, Tueros, Valencia. Presente, profesor. Valencia, ¿no? Valencia. Ah, ves, estaba uno más. Valencia, ya está. ¿Alguien más? Ya no hay nadie más. Muy bien, chicos, Doctora, entonces ahora sí. doctora. Dime. Carranza en el chat, dice. Uy, Carranza, su teléfono está mal. Ya, muy bien. Ya voy a poner a Carranza. Ya, pues justo antes, como tenía tiempo para revisar esto, Carranza, ya está Carranza. Ya está en el chat. No sé, problemas técnicos, chicos. Ojo. Voy a poner cuando ustedes den el examen, tienen que estar en el Zoom para evaluarlo. Si no están en el Zoom, yo voy a asumir que obviamente no están dentro del, no es como no hubieran dado la clase. ¿Está bien? Están en el Zoom. Solo aquellos que tengan problemas técnicos o alguna justificación que me informen con anterioridad, voy a tener consideración. Pero obvio que voy a informar a escuela respecto a ese caso, ¿no? Para que se tengan presente. Muy bien, chicos, ahora sí, finalizo. Nos estamos viendo y voy a subir en el Classroom la clase de hoy.